Soy velador de una escuela primaria en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me llamo Martín. Ahora ya estoy jubilado. Y esta es una de las tantas experiencias que viví. Yo cuidaba la escuela por las noches. Tenía muy poco tiempo de haber entrado. Yo me quedaba siempre en el patio de la escuela, sentado en una banca. Pero cuando hacía mucho frío se me permitía entrar en alguno de los salones de la planta baja para refugiarme. Parte de mi trabajo consistía en dar por lo menos 2 rondas en toda la noche. Yo recuerdo que ese día llegué a mi trabajo a eso de las 10 de la noche. Hice mi primer rondín por la escuela para verificar que todo estuviera en orden. Terminando, bye. Y como hacía mucho frío, abrí un salón y me quedé ahí sentado en una silla. Me estaba quedando dormido cuando escuché que movieron un banco en el salón de arriba. Se escuchó muy fuerte el rechinido de cuando se mueve un mueble. Yo salí de inmediato para después subir a revisar. Pensaba que un vagabundo se había metido por alguna ventana para refugiarse del frío. Pero cuando llegué al salón, abrí la puerta y no había nadie. Prendí la luz para ver mejor, y uno de los bancos de los alumnos estaba casi donde estaba el escritorio del maestro, lo cual se me hizo muy extraño porque cuando di la primera ronda, todos los salones se encontraban muy ordenados. Volví a acomodar ese banco y salí de ahí. Cuando bajé, estaba a punto de meterme al salón de abajo donde me iba a quedar, cuando sentí que alguien me veía desde arriba. Subí la mirada y ahí la vi. Era una mujer, o eso parecía, que me estaba viendo por la ventana de ese salón en el que acababa de salir. Tenía el pelo corto y negro. No podía ver bien su rostro, pero era muy blanca. Yo era inexperto, pero sabía que mi trabajo era ir a sacarla de ahí. Así que subí casi corriendo, pero al llegar, la mujer ya no estaba allá adentro. No sé si ustedes sean personas sensibles y puedan sentir cuando algo en el ambiente no está bien. Pues así se sentía en ese momento. Malas energías. Algo que no se puede explicar con palabras. Algo me hizo salir de inmediato de ese salón. Corrí hacia abajo de nuevo y me volví a encerrar. No tenía ni 5 segundos que me había sentado cuando de nuevo se escuchó cómo movían bancos en la parte de arriba, pero ahora como azotándolos. Yo me quedé en silencio. Después de esos golpes, se escucharon pasos en la planta alta, como zapatos de tacón. Yo ya no quería salir de ahí, pero sabía que ese era mi trabajo. Para eso me estaban pagando. Así que me armé de valor y salí de nuevo. Esta vez subí muy lento las escaleras, preguntando si había alguien ahí. Pero por supuesto no hubo respuesta. Caminé muy lento hacia ese salón, el que estaba hasta la esquina. La puerta estaba abierta. Apenas iba a dar el paso para entrar al salón, y algo más soltó la puerta en mi cara. Yo di un salto del susto. Me asomé por la ventana, pero no se veía nadie ahí. Abrí la puerta y prendí la luz. Los bancos estaban movidos uno por uno, pero esta vez también los habían volteado. El lugar era un desastre. Volví a acomodarlos uno por uno. Caminé hacia la puerta y apagué la luz. Pero al apagarla vi perfectamente cómo una mujer estaba sentada en la esquina donde estaba el escritorio. La misma mujer que había visto antes, pálida, de cabello corto, con un vestido largo negro de botones hasta el cuello. Estaba viéndome. Yo corrí de inmediato lo más rápido que pude, y me encerré en el salón de abajo de nuevo. Estaba temblando y sudando frío. Tenía muchísimo miedo. Solo quería huir de ahí, irme a mi casa y no volver. Pero no podía hacer eso. Así que me puse a rezar. En eso se escucharon más golpes en la parte de arriba. Después escuché pasos bajando las escaleras. Amigos, ese miedo no se lo deseo a nadie. Sabía que venía por mí. Lo único que pude hacer era seguir rezando, pedir que lo que fuera eso no me hiciera daño. Vi la sombra de alguien por debajo de la puerta. Sabía que era ella. En eso, la mujer caminó. La vi pasar por las ventanas y desvanecerse en la nada, como si Yumu se tratara. Yo quedé tan impactado que duré minutos sin moverme. Era la primera vez que veía un fantasma. Y créanme, no se siente nada bien. Yo me quedé encerrado hasta que amaneció y era mi hora de salida. Los niños y maestros empezaron a llegar. Yo era muy amigo de un maestro de ahí quien, al verme, bromeó acerca de mi aspecto, pues dijo que me veía muy acabado ese día. Yo no pude evitar no contarle lo que sucedió. Le dije fuera de bromas. Estoy muy asustado y no sé si renuncie. Él cambió su cara de risa a preocupación.
Me respondió: no renuncies. Martín, también he oído de esa mujer, pero ella ya está muerta. No puede hacerte daño. Me dijo que se rumoraba que ella fue una maestra que enseñaba ahí cuando recién abrió la escuela, allá por los años 40, que se decía que era una maestra muy mala que les daba reglazos a los niños y siempre estaba de mal humor. Parecía que solo se dedicaba a ser maestra para poder aprovecharse de su cargo, ya que en ese entonces estaba permitido que los maestros agredieran físicamente a los niños si estos se portaban mal o no hacían la tarea, y ella parecía disfrutarlo. Hasta que un día, un grupo de adolescentes se pusieron de acuerdo para jugarle una broma pesada a la maestra y así vengarse de todo lo que ella les hacía. En ese salón, el último de arriba, ellos la esperaban detrás de la puerta, con una pequeña víbora que uno de ellos había cazado por su casa, cerca de la sierra. Querían que llegara para lanzársela encima. Y así fue. Cuando la víbora cayó encima de la maestra, se asustó tanto que se fue para atrás muy rápido y cayó por el barandal. Perdió la vida de inmediato, ya que cayó de cabeza. Me contó también que el personal de la escuela, que había tenido la desgracia de verla, abandonaba de inmediato conserjes, veladores y hasta maestros, pero me convenció a mí de no hacerlo. Yo le hice caso y no renuncié, además de que necesitaba mucho el trabajo. Pero las siguientes noches fueron tranquilas. De vez en cuando escuchaba los mismos ruidos en ese salón, pero ya nunca la vi a ella. Nunca terminas de acostumbrarte a esas cosas. Aún así, duré muchos años en esa escuela como velador. Espero les haya gustado mi historia. Saludos. Hola, Glenn y comunidad. Me llamo Eric Benavides y espero que todos se encuentren muy bien. Quiero compartirles esta anécdota que me sucedió hace algunos años cuando me dedicaba a ser velador en la morgue en la ciudad donde vivía. Un amigo me consiguió el empleo, pues él también trabajaba ahí como intendente. La verdad es que al principio no me pareció una mala idea, pues yo siempre he sido de las personas que piensan que a los que de verdad les debemos de temer es a los vivos y no a los difuntos. La paga era buena. Lo único malo es que los turnos eran por la noche, lo cual al principio no me cayó muy bien la noticia, pues no estaba impuesto, pero igualmente lo acepté, pues de verdad necesitaba el trabajo. Nunca me había pasado nada en el lugar, pues yo siempre estaba fuera en la caseta. Casi todas las noches había médicos forenses trabajando allá adentro, y mi trabajo era vigilar el lugar por fuera. Pero una noche tuve que entrar a recepción, pues el médico me llamó para pedirme el favor de que sí podía entrar a revisar si había dejado su teléfono en recepción. Él estaba en su casa y no lo encontraba por ningún lado, y dedujo que ahí lo había dejado, pues había sido el último lugar donde él había estado llenando unos papeles. Yo colgué el teléfono y fui a revisar el lugar. Estaba casi completamente oscuro, pues solamente dejaban una pequeña luz encendida. Yo encendí mi linterna y empecé a revisar el escritorio, donde efectivamente se encontraba el teléfono del médico. Tomé el celular para salir del lugar y llamarle al doctor para que pasara a recogerlo. Pero antes de siquiera dar un paso, escuché un murmullo llamándome Eric. Eric. Se escuchaba en tono de murmullo al fondo del pasillo. Yo volteé de golpe, algo asustado, mientras se me ponía la piel de gallina. ¿Quién está ahí? Pregunté mientras alumbraba con mi linterna, pero nadie me respondía, y desde donde yo estaba no alcanzaba a ver hasta el fondo del pasillo. Sabía que mi labor era ir a revisar, pues alguien pudo haberse colado al lugar y, obviamente, yo tenía que ir a sacarlo, lo cual sí me ponía algo nervioso, pues a mí no se me permitía portar ningún tipo de arma. Y, por supuesto, que yo creía que era alguien más que se había metido. Nunca pensé que fuera algo paranormal o una cosa de ese estilo, pues yo no creía en eso. Ya no escuché que dijeran mi nombre, pero de igual forma me fui acercando poco a poco, alumbrando con mi linterna, con mi radio en la mano por si necesitaba pedir ayuda. Vi que la luz del cuarto donde trabajaban los forenses con los cuerpos estaba encendida. Se veía por debajo de la gran puerta, lo cual no se me hizo raro, pues yo la verdad es que desconocía las reglas de cómo debían dejar el lugar por dentro. Pero lo extraño y lo macabro sucedió cuando vi a alguien caminar por debajo de la puerta. Yo vi tan claro esa silueta pasando muy lentamente por detrás de la puerta, que enseguida supe que ahí se encontraba alguien, y que no era precisamente alguien que trabajara en el lugar,
pues para esa hora ya todos habían firmado conmigo su salida. Todos los empleados tenían que pasar conmigo por la caseta y firmarme con la hora exacta de su retiro. Por eso sabía que ningún empleado quedaba allá dentro. Les juro que me tomó mucho tiempo armarme de valor para empujar esas puertas y ver quién era el intruso que estaba allá dentro. Pero cuando ya estaba a punto de hacerlo, sonó el teléfono de recepción. Yo corrí a contestarlo. Era el médico forense, el mismo que había dejado su teléfono ahí, pues estaba preocupado porque me estaba marcando el número de la caseta, y yo no respondía. Le ofrecí una disculpa, contándole lo que estaba sucediendo. Él me comentó que, para empezar, él había sido el último que había dejado el lugar, dejando la luz de su área de trabajo apagada, como siempre lo hacía, que no se explicaba el por qué estaba encendida en primer lugar, y que lo más extraño era que pudiera haber alguien allá dentro, pues las puertas tenían llave, y esa se deja en un locker que tiene clave para abrirse. Me dijo que llamara a la policía y que él, como quiera, iba para allá para recoger su teléfono. Colgamos, y yo estaba a punto de llamar a la policía, pero algo me frenó. No sé bien qué haya sido, pero sentí que primero debía ir a comprobar si realmente había alguien ahí. Así que de nuevo caminé hacia aquel pasillo, con mucho cuidado y sigilo. La luz de aquel cuarto ya se encontraba apagada. Yo empujé las puertas con mi pie y con mi linterna en mano. Estas se abrieron a pesar de que el médico había dicho que las había dejado cerradas con llave. Alumbré cada rincón de aquel grande cuarto, donde únicamente había cuerpos tapados con sábanas en distintas camillas. Sentí muy extraño estando en ese lugar. Se sentía un ambiente muy denso, algo que nunca había sentido. No quise entrar por completo. Me quedé en la puerta, y desde ahí inspeccioné el lugar con mi linterna de un lado a otro. Ypsilon, como ya les comenté, todos los cuerpos estaban acostados en las camillas, pero cuando regresé la linterna, vi que uno de estos cuerpos estaba sentado, aún cubierto con la sábana blanca. Mi temor fue tanto que salí corriendo de ahí, tirando mi linterna de lo tenso que me puso la situación. Cuando iba saliendo del lugar, vi que el médico forense venía caminando hacia la entrada, y la verdad yo sentí mucho alivio de que hubiera alguien más ahí conmigo. Él me vio en el estado en el que estaba, lleno de terror y muy agitado, y se acercó conmigo para preguntarme qué me sucedía, que se había confirmado que había alguien ahí, a lo cual yo le respondí que parecía que sí, contando todo lo que me acababa de suceder. El hombre me preguntó que si ya había llamado a la policía, a lo cual yo le respondí que no, pues primero quería asegurarme de que en verdad hubiera algún intruso allá adentro. Sin decirme nada, el médico corrió hacia su lugar de trabajo y encendió la luz. Yo me quedé en la entrada llamando a la policía. De pronto escuché que el médico me llamó, y yo fui con él rápidamente, pues pensé que estaba en peligro, pero el hombre únicamente estaba ahí parado, dentro de aquel cuarto, observando todas las camillas. Jimmy, ¿cuál de todos los cuerpos fue el que viste sentado?, me preguntó. Yo apunté con mi dedo el cuerpo que había visto que estaba sentado y le dije que había sido ese. El médico se acercó hasta el cuerpo cubierto con la sábana y lo destapó. Mi impresión fue tanta al ver a aquel joven sin vida, con diversas marcas en su cuerpo, y por respeto no lo voy a describir exactamente cómo estaba, pues no se me hace necesario, pero resulta que ese joven había estado privado de su libertad por todo un mes, y cuando su familia pagó el rescate, les entregaron a su hijo en estas condiciones y ya sin vida. Todo eso me lo contó el médico forense al momento de destapar su cuerpo, contándome todo en secreto, que desde que llegó su cuerpo a la morgue, se habían empezado a escuchar ruidos en ese mismo cuarto, mientras él estaba fuera de él, estando completamente solo en el lugar. El médico me dijo, tenemos que ser empáticos, pues aunque no lo creas, no es la primera vez que me suceden este tipo de cosas, y casi siempre suceden con los cuerpos que tuvieron un trágico final. Es como si no pudieran descansar. Yo lo escuchaba y no podía creerlo. Fue tanta mi impresión que olvidé que había llamado a la policía. Lo recordé hasta que escuché las sirenas afuera de la morgue, así que salí corriendo a explicarle la situación. Ellos aún así entraron a revisar el lugar, pero evidentemente no pudieron encontrar nada. No había nadie más allá adentro más que el médico forense. Les agradecí a los oficiales que vinieran al llamado y después se retiraron, al igual que el médico, quien me pidió discreción con los demás empleados. Yo me puse a revisar las grabaciones de las cámaras,
Y en efecto, en ningún momento se ve a nadie entrar o salir del lugar. Yo de verdad quería encontrar alguna explicación lógica o con un poco más de sentido, pero no la había. Al día siguiente, llegando a mi casa, me puse a buscar otro empleo, pues de verdad estaba seguro que ya no quería seguir trabajando en ese lugar. Me presenté una semana más en lo que encontraban a otro guardia, y después renuncié. En mi mente aún no cabe la idea de que un difunto me llamó por mi nombre, como si necesitara que lo ayudara o algo así. Aún no logro entender bien qué fue lo que sucedió esa noche, pero aún tengo pesadillas con eso. No estaba preparado tampoco para haber visto un cuerpo, y mucho menos en ese estado. Sin duda esa situación fue algo que me dejó con un severo trauma. Buenas noches a todos. Me gustaría contar esta historia sin revelar mi nombre, ya que aún temo por mi seguridad. Verán, esto me pasó algunos años en Estados Unidos, cuando me contrataron para vigilar un edificio por las noches. Era un edificio pequeño de 5 pisos. El dueño era un millonario, que rentaba el lugar como oficinas. El hombre iba de vez en cuando al lugar, pero casi no se le veía. Mi deber era cuidar el lugar por las noches, quedarme en recepción vigilando las cámaras y reportar cualquier inconveniente. Pero cuando me contrataron, me dijeron que nunca fuera al 5.º piso, ya que estaba deshabilitado. Solo el dueño podía entrar ahí. Así que yo obedecí. Pero una noche, yo estaba en recepción jugando con mi celular. La noche transcurría muy tranquila. Después decidí ir a dar una vuelta por las oficinas. Mis vueltas rutinarias, solo para ver que todo estuviera en orden. Me encontraba en el 4.º piso cuando escuché golpes viniendo del último piso, a donde se me prohibía entrar. Yo no sabía si debía subir a revisar, pero en eso los golpes se hicieron cada vez más fuertes. Entonces no lo pensé 2 veces. Y, por primera vez, subí al último piso. Al llegar había un pasillo muy largo, pero hasta el fondo había una puerta. Era de ahí de donde venían los golpes. Me acerqué poco a poco, y al llegar intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. No podía abrirla, pues claramente no me habían dado llaves del último piso. Además, hubo algo muy extraño, que noté la puerta tenía doble candado por fuera. En ese momento recibí una llamada a mi radio. Era el gerente del edificio, quien me llamó la atención por estar en el 5.º piso. Yo le pregunté que cómo sabía eso. Me dijo que el dueño le había llamado muy enojado porque él me estaba viendo por las cámaras. El sujeto espiaba el lugar por las noches. Yo le pedí disculpas al gerente y le comenté lo que había escuchado y que por eso subí a revisar. Él me contestó muy enojado que me fuera de ahí si no quería meterme en problemas, que por algo me había advertido que nunca subiera hasta ese piso. Yo pedí disculpas y bajé a mi puesto de trabajo. Estaba muy confundido y preocupado de que me fueran a despedir, pero tampoco podía dejar de pensar en qué eran esos golpes tras la puerta, ni por qué nadie podía subir ahí. Ya no me estaba dando confianza la situación. Pero no hice preguntas. Pasaron unos 3 días y yo me encontraba nuevamente trabajando en el edificio, revisando piso por piso, cuando de nuevo escuché aquellos golpes insistentes en la parte de arriba. Yo intentaba ignorarlos, pero me era imposible. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Subí de nuevo para revisar otra vez ese 5.º piso y averiguar de una vez por todas qué o quién provocaba esos golpes. Así que me aventuré al 5.º piso de nuevo. Los golpes se hacían más fuertes conforme me iba acercando a esa última puerta. Yo toqué 2 veces y pregunté, ¿hay alguien ahí? En eso empezaron a tocar con más fuerza, y más desesperados se hacían aquellos golpes. Yo le dije a lo que hacía el ruido: toca 2 veces si necesitas ayuda. Y así fue. Me respondieron con 2 golpes. Yo estaba demasiado asustado, pues sabía que tenía que actuar rápido antes de que el dueño me viera por las cámaras de nuevo. Así que bajé rápido a recepción, donde yo tenía un martillo. Regresé y empecé a golpear la chapa con todas mis fuerzas. También rompí aquel candado que tenía la puerta por fuera. Cuando por fin pude abrir la puerta, me quedé totalmente paralizado. Allá adentro, lo primero que vi fue un hombre tirado en el piso, atado de manos y pies, con cinta en la boca. Él era quien provocaba los golpes con sus pies. Pero eso no era lo peor. Había cuerpos de personas en vitrinas, como si fueran maniquíes, y había un congelador gigante donde tenía más restos de personas. Yo no reaccioné al instante. Es de esos momentos en la vida que no te puedes mover de la impresión.
Después de reaccionar, empecé a desatar al sujeto. Lo quité la cinta de la boca tigre. Desesperado, me pedía que lo ayudara, que lo sacara lo más pronto posible. Yo le pregunté que quién le había hecho eso, que cómo había llegado a esa situación. Él mencionó el nombre del dueño, que por supuesto omitiré en la historia, que quiso hacer negocios con él. Pero algo había salido mal, y él lo había privado de su libertad para después llevarlo a ese cuarto, que lo tenía en espera para hacerle lo que el sujeto solía hacer con sus víctimas, experimentar con sus cuerpos, que era un completo psicópata. Yo no podía creerlo. Quise llamar a la policía, pero había dejado mi celular en recepción. Solo traía mi radio, pero ahí solo podía comunicarme con el gerente, en quien ya no sabía si podía confiar. Cuando por fin pude desatar al señor, le dije que teníamos que correr, pero estaba muy lastimado y casi no podía caminar. Apenas íbamos a la mitad del pasillo, cuando se apagaron todas las luces del edificio. Yo sabía que algo estaba mal. No podía tomar el elevador, así que forzosamente teníamos que bajar por las escaleras. El señor me decía que teníamos que escondernos, que estaba seguro de que era él quien había provocado el corto. Yo le dije que no había dónde escondernos en ese piso, pues todos los cuartos tenían llave. Teníamos que bajar mínimo al cuarto piso. Por las escaleras estaba todo oscuro. Solo se veía lo que la luz de mi linterna tocaba. Íbamos bajando cuando escuchamos que alguien desde abajo abrió la puerta para entrar a las escaleras. Estaba helado de miedo. El señor no dejaba de llorar. Nos quedamos paralizados cuando escuchamos que alguien empezó a subir los escalones. De pronto, aquel sujeto, el dueño, nos dijo, no hay a dónde ir. Yo saqué como pude al señor y nos regresamos corriendo a aquel cuarto macabro. Cerré la puerta y puse una mesa para bloquearla. No teníamos salida. Tomé el martillo para defenderme, pues no tenía ninguna otra arma. El sujeto empezó a golpear la puerta, y yo empujaba la mesa con todas mis fuerzas para que no pudiera abrirla. Pero mi esfuerzo fue inútil. El tipo logró entrar y se fue contra mí. Puso sus manos grandes sobre mi cuello y estuvo a punto de acabar con mi vida. Pero aquel señor tomó el martillo y le dio en la cabeza. El sujeto cayó desmayado. En eso bajamos rápidamente, y yo tomé mi celular y llamé a emergencias. Llegaron de inmediato y acordonaron el lugar, pues era una escena del crimen. Ahí encontraron ese cuarto con todos esos restos. Todas esas personas fueron víctimas de ese sujeto, quien ahora se encuentra en una prisión de máxima seguridad. Aquello fue una pesadilla. Aún sigo temiendo por mi vida. A veces sueño que el tipo se escapa de la cárcel y viene por mí. Aquel lugar lo demolieron y creo que ahora está abandonado. Yo me mudé de ciudad y sigo intentando superar aquello que, para ser honesto, me perseguirá toda la vida. ¿Cómo estás? Glenn, escribo esto para contarte mi historia, que de hecho no tiene mucho tiempo de que me sucedió. Mira, yo trabajé durante un periodo de tiempo muy corto, como velador de una fábrica a las afueras de la ciudad. Y ahorita verás por qué fue que trabajé muy poco tiempo allí. Mi turno era el de la noche. Yo ya tenía experiencia trabajando en esa hora, pues mi antiguo trabajo también era de velador, pero en una escuela secundaria. Así que se podría decir que ya tenía algo de experiencia. Fue también por esa razón que acepté ese trabajo sin dudarlo ni un segundo, aunque mi esposa no estaba muy de acuerdo, pues quedaba en un lugar muy retirado de la ciudad, donde estaba muy peligroso, pues siempre había enfrentamientos entre bandas delictivas, y aunque yo estaba consciente de eso, sabía que no me ocurriría nada, pues yo en todo momento iba a estar dentro de dicha fábrica. Por fin se llegó el día y entré a trabajar. El lugar era muy grande, pero más bien era como una bodega. Tenía el techo de lámina, y la verdad es que en el lugar hacía mucho frío, pues en la temporada que yo entré a trabajar era invierno. Las primeras noches fueron normales, pero una noche de sábado ocurrió algo que lo cambiaría todo. Yo me encontraba en la fábrica trabajando, dando una ronda por el lugar, cuando de pronto escuché pasos en el techo. Se me hizo muy extraño, pues el techo estaba demasiado alto como para que alguien pudiera subirse hasta allá. Salí a revisar, pero no pude ver absolutamente nada. Simplemente lo dejé pasar, pues no había nada que yo pudiera hacer en ese momento. Esa misma noche, aproximadamente a las 5 de la mañana, escuché unos gritos muy inquietantes viniendo desde adentro. Revisé todo el lugar, pero no había nadie por ningún lado. Pasó el tiempo,
y salí de mi turno muy confundido, y ya solo quería llegar a mi casa a descansar. La siguiente noche, de igual manera, se empezaron a escuchar de nuevo aquellos pasos caminando por el techo. Me levanté de la silla y salí de inmediato para asomarme, aunque no se alcanzara a ver mucho, pues como ya mencioné, el techo de esa fábrica era demasiado alto, pero esta vez sí grité preguntando que quién estaba ahí, y obviamente nadie me respondió. La verdad no sentí miedo en ese momento, pues pensé que tal vez podrían ser de los jóvenes sin oficio que abundaban en esa zona, aunque seguía sin explicarme cómo demonios se había subido hasta allá. Yo volví a gritar que tenían que bajarse de ahí, que era una zona privada, y que llamaría a la policía. Pero de nuevo no hubo respuesta. Volví a entrar a la fábrica e intenté llamar a las autoridades, pero curiosamente no había línea en el teléfono. Y al no haber línea, tampoco había internet. Eso ya no me estaba gustando nada, pues no había motivo por el cual no hubiera línea. Chequé los cables, y todo estaba conectado. Pensé que tal vez era problema de la compañía, pero qué conveniente que haya fallado justo en ese momento. Por un rato ya no se volvió a escuchar nada en el techo. Yo solo esperaba que pasara el tiempo rápido, pues no había mucho que hacer sin señal. Ya ni siquiera podía escuchar música. Iban a dar las 3 de la mañana, y me levanté para dar una ronda por el grande lugar. Pero mientras caminaba, escuché un golpe fuerte en la parte exterior de la fábrica, como si algo hubiera caído del techo y hubiera golpeado muy fuerte el suelo. Salí corriendo para averiguar de qué se trataba, pero no había nada. Rodeé el lugar y no pude ver a nadie ni nada que estuviera tirado en el suelo. Volví a entrar a la fábrica a revisar si había línea, y en lo que caminaba, para llegar hasta allá, escucho un ruido, pero ahora dentro de la fábrica. Ahí fue cuando de verdad sentí miedo, pues lo que fuera que estaba en el techo ya había logrado entrar. Volví a preguntar que quién andaba ahí, mientras giraba mi cabeza a todos lados, tratando de ubicar a la persona que se hubiera metido, con mucho miedo y únicamente con mi cuerpo para defenderme, pues yo no podía portar armas. Nadie respondía, así que tomé mi linterna y me fui caminando hasta donde, según yo, había escuchado el ruido, y me estremecí al instante al ver parada una figura atrás de una de las máquinas, asomando únicamente medio cuerpo, con muy poca forma por la oscuridad que había ahí. Tardé unos segundos en armarme de valor para alumbrarla con mi linterna, pero al hacerlo, esta figura desaparecía. Volví a quitar la luz de nuevo, y veía que estaba ya asomándose, únicamente observándome. Todo el cuerpo me empezó a temblar, pues sentí una energía tan negativa en el lugar. Podía sentir que no era una persona, era algo diabólico. Yo comencé a rezar, pues soy muy creyente de Dios, y esa era mi única defensa en ese momento. Solo rezaba mientras iba dando pequeños pasos, retrocediendo lentamente, y de pronto escuché una risa cínica, con una voz masculina, la cual mencionó "Soy Dios". Yo salí corriendo inmediatamente de ahí. Me subí a mi carro, completamente tenso, y salí del lugar, dejando todas mis cosas en la fábrica. Sentí tanto miedo que hasta me atrevo a confesarles que iba llorando en el camino, el cual se me hizo eterno para llegar a casa. Al siguiente día, fui a presentar mi renuncia, omitiendo el motivo real por el cual estaba renunciando. Ya después de meses le conté esa historia a mi nuevo jefe, donde me encuentro trabajando actualmente, también como velador, pero en el turno de día, y él me comentó que a él no se le hacía raro que esas cosas pasaran en ese lugar. Me contó algo que yo la verdad desconocía. Me contó que esa fábrica era muy nueva, que antes ahí era una bodega abandonada, y que el crimen organizado lo utilizaba para cometer todo tipo de atrocidades contra sus enemigos, y alguna gente inocente también. Incluso se decía que hacían también ahí sus rituales satánicos para obtener poder y protección. Todo eso ocurrió entre el 2010 y el 2015, hasta que el lugar fue comprado por unos empresarios extranjeros para hacer su fábrica, y él estaba muy sorprendido de que yo hubiera trabajado ahí, y en el turno de la noche. Me decía que no se imaginaba la vibra que podía tener ese lugar, y me decía que era muy valiente. Pero como dice el dicho, lo que no sabes no te hace daño, y les juro que de haber conocido lo que antes hacían en ese lugar, nunca hubiera aceptado ese trabajo, pues había que estar ahí de noche, en medio del monte, alejado de la civilización, y dentro de un lugar con un pasado muy oscuro. Dale me gusta
y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola a todos. Quiero compartir por este medio mi macabra historia. Deseo hacerlo de manera anónima, pues se supone que no debo de contar nada de lo que me ocurrió en mi antiguo trabajo, pues así lo establecí en el contrato. Pero de verdad que no puedo dejar de compartirles esto, que me parece de lo más tétrico y retorcido, y que no soy el único que lo vivió, pues otros guardias de seguridad ya me lo habían advertido. Para darles algo de contexto, yo trabajé como guardia de seguridad de un centro comercial, algo pequeño, a comparación de otros, en Estados Unidos. Me fui desde muy joven para allá, a buscar el sueño americano, y ese fue mi primer empleo. Me dieron el turno de la noche, pues comentaban que se les hacía muy difícil que un guardia les durara en ese turno. Por alguna razón, todos renunciaban, en menos de 1 o 2 semanas máximo. Nunca me dijeron el motivo por el cual sucedía eso, pero la verdad a mí tampoco me importó. Decidí que iba a demostrar que yo podía con ese trabajo y más. Además, la paga era buena, así que terminé aceptándolo de inmediato. Toda esa tarde me la pasé en el lugar recibiendo instrucciones y un pequeño entrenamiento también. En pocas palabras, recibiendo la capacitación para trabajar en el lugar. Comenzaría esa misma noche, así que decidí quedarme hasta que empezara mi turno, que era a las 11 de la noche. Cuando el centro comercial ya se encontraba cerrado, decidí ir al área de comida dentro del mismo centro comercial y comprarme algo de comer en una máquina. Mientras empezaba mi turno, me senté y lo llamé a mi tía, con quien vivía en ese entonces en Estados Unidos, para contarle la noticia de que ya tenía empleo y de que comenzaría esa misma noche, avisándole que no llegaría hasta las 7 de la mañana. Cuando colgué el teléfono, se me acercó un señor como de unos 60 años, quien vestía uniforme de intendencia y que se encontraba limpiando las mesas. Me dijo que no pudo evitar escuchar que sería el nuevo guardia de seguridad. Él también era mexicano. Por eso se sintió en confianza de hacerme algo de plática. El señor, la verdad es que en todo momento se portó muy amable conmigo. Me dio algunos consejos y también me platicó que él ya llevaba más de un año trabajando en ese lugar. Y noté que quería decirme algo, pero como que no se animaba. Yo le dije que me podía decir cualquier cosa, que se sintiera en confianza conmigo, y él me respondió: es que no quiero echarte miedo. Ni pienses que soy una persona mentirosa o que quiera que te vaya mal en el trabajo. Es todo lo contrario, me dijo el señor. Yo le reiteré que podía decirme lo que quisiera, que no lo tomaría mal, y que, al contrario, me ayudaría para desenvolverme mejor en mi trabajo. Yo pensé que iba a decirme que eran muy estrictos en ese lugar, o que había muchas personas que discriminaban por ser mexicanos. Pero lo que me dijo fue algo completamente diferente, que la verdad sí me dejó pensando mucho. Es que los guardias de seguridad en este lugar no duran más de 1 o 2 semanas. Ha habido muchos rumores de que por las noches, cuando ya no hay nadie, se escuchan voces dentro de una de las tiendas de la planta superior, una donde venden ropa y hay muchos maniquíes. Un guardia que estuvo aquí antes de ti, que también era hispano, me contó que iba a renunciar porque pudo ver cómo uno de esos maniquíes se movía, y que no era la primera vez que escuchaba cómo platicaban allí dentro. También me contaron que el año pasado una señora se quejó con el gerente de la tienda, pues ella se fue a comprar junto con su niña de 5 años, y en un descuido que tuvo, la niña se le desapareció dentro de la tienda, y minutos después la encontraron llorando en una esquina de la misma. Y ella aseguraba que un maniquí había hablado, y le dijo que le prestara sus ojos. Al escuchar eso, la madre, por supuesto, pensó que se trataba de un empleado del lugar, y le pidió al gerente que revisara las cámaras para ver quién había sido, quién le había susurrado algo tan mórbido a su pequeña. Pero el gerente no aceptó revisar las grabaciones, y la señora terminó retirándose sin que se supiera con exactitud lo que realmente había ocurrido en aquel rincón olvidado de la tienda. Todo aquello me lo contó aquel señor, con una voz que arrastraba el peso de secretos guardados durante demasiado tiempo. Yo lo escuchaba con cierta incredulidad, como quien oye leyendas urbanas al borde de la medianoche, pero no quería ser grosero con él. Únicamente le agradecí por compartir conmigo lo que había sucedido con anterioridad en ese lugar, bromeando incluso que yo había vivido cosas peores en México, pero con personas reales, de carne y hueso, así que unos simples maniquíes, pensé entonces con ingenua confianza.
No podrían conmigo. Se llegó la hora, y por fin empezó mi turno. El centro comercial se cerró poco a poco, y las luces se apagaron una tras otra, como velas extinguiéndose en una ceremonia silenciosa. Yo empecé con toda la actitud a trabajar. Estaba muy emocionado. Hasta me gustaba cómo se me veía el uniforme. Les juro que empecé la noche con la mejor actitud posible. Al principio todo transcurría con normalidad. Yo me encontraba vigilando las cámaras de seguridad, pues aún no era tiempo de realizar mi primera ronda por el edificio. Apenas iban a dar la 1 de la madrugada, cuando me percaté de algo extraño en una de las cámaras de la planta alta. Vi movimiento dentro de una tienda. Un desplazamiento sutil que no debería estar ahí. Abrí la toma para poder observar mejor, pero la imagen estaba demasiado lejos, y al darle zoom la imagen se tornaba muy borrosa, casi fantasmal, pero se veía claramente como algo, o alguien, se estaba moviendo dentro de aquella tienda sumida en penumbras. Tomé mi linterna con mano temblorosa y decidí subir a dar un vistazo más de cerca. Era precisamente esta misma tienda de la que el intendente me había platicado, aquella donde sucedían cosas inexplicables. La verdad sí me puse un poco nervioso después de conocer esas anécdotas tan turbias y perturbadoras, pero aún así yo seguía algo incrédulo, y esa incredulidad me ayudó a reunir el valor necesario para ir a revisar, a pesar del nudo de nerviosismo que sentía creciendo en mi estómago. Al llegar a la planta superior, me percaté de que todo se encontraba perfectamente normal, o al menos eso parecía a primera vista. Sí había uno que otro maniquí de aspecto inquietante, pues estaban demasiado modernos, tan elaborados que parecían seres humanos de verdad, atrapados en un instante eterno de inmovilidad, pero todos estaban acomodados correctamente en sus posiciones. O bueno, eso era lo que yo creía en ese momento inicial. Claramente no podía entrar a la tienda, pues estaba cerrada con llave, y además tenía un sistema de alarma activado. Solamente vigilé desde afuera, pegando mi rostro al cristal frío, y vi que todo estaba relativamente normal, aunque una sensación incómoda me recorría la espalda. Así que volví a mi puesto de trabajo con paso apresurado. Pasó el tiempo de manera lenta, casi dolorosa, y se llegó la hora de dar mi primera ronda oficial por todo el lugar. Empecé por la planta baja, la cual estaba tranquila, en silencio, y todo parecía completamente normal. Iba subiendo las escaleras con cautela cuando de pronto escuché risas que resonaban en el vacío. Pero eso no fue lo que más me aterró en aquel instante. No, lo verdaderamente inquietante era que esas voces no sonaban normales en absoluto. No parecían ser voces de seres humanos reales. Sonaban más bien como sonidos robotizados, artificiales, como algo intentando torpemente imitar la voz humana sin conseguirlo del todo. Imagínense ustedes escuchar eso en la oscuridad. Yo intenté mantener la calma y no sugestionarme demasiado con lo que había escuchado antes. Así que de igual manera subí hasta el segundo piso y comencé a dar mi ronda metódica por el lugar. Di la vuelta completa por toda la planta comercial y llegó el turno inevitable de pasar frente a aquella tienda maldita. Pasé muy lento por ahí, casi arrastrando los pies, pero vi que todo parecía estar normal. Sin embargo, se me hizo muy extraño algo que noté con claridad. Yo estaba casi 100% seguro de que uno de los maniquíes que estaba exhibido en el mostrador, justo atrás del ventanal principal de la tienda, estaba sentado en una banca cuando fui a revisar la primera vez, pero ahora, inexplicablemente, se encontraba completamente parado, erguido, con esa postura rígida característica. Me quedé allí por unos segundos, o quizás minutos, la verdad. No me acuerdo bien del tiempo exacto, tratando de acordarme con todas mis fuerzas de sí. En realidad, el maniquí sí estaba sentado como yo lo recordaba con tanta certeza, o si solamente me estaba sugestionando con todo lo que me habían contado. Pero puedo jurar sobre cualquier cosa que el maniquí sí se encontraba sentado la primera vez que pasé por ese lugar. Me retiré de ahí con el corazón latiendo fuerte, y seguí caminando por ese pasillo solitario, vigilando todas las demás tiendas cerradas, pero sin poder dejar de pensar en aquella imagen que no se salía de mi cabeza por más que lo intentara. Y de pronto, como surgidas de la nada, escuché de nuevo aquellas voces extrañas y distorsionadas, pero ahora se escuchaban claramente detrás de mí, muy cerca. Sin pensarlo, 2 veces retrocedí casi corriendo sobre mis pasos.
y les juro por todo lo sagrado que alcancé a ver cómo el maniquí ya estaba de nuevo sentado en aquella banca tras el mostrador, y lo más aterrador movió ligeramente su rostro de plástico hacia mí, girando apenas unos grados, y sonrió con aquella sonrisa artificial y brillante, quedándose después exactamente como debía estar, inmóvil. Ver aquello fue algo que no me esperaba para nada. Yo creí sinceramente que solamente eran rumores absurdos, exageraciones nocturnas. De verdad no supe cómo reaccionar ante lo que presenciaba, tanto que hasta me quedé ahí parado como una estatua más, observando fascinado y horrorizado a la vez a aquel maniquí que no dejaba de mirarme fijamente con aquellos ojos de vidrio inquietantes e inexpresivos. Ya no se movía más. Estaba completamente estático, como debe estar cualquiera de esas figuras decorativas, pero yo podía sentir en lo más profundo de mi ser que me estaba observando de verdad, que había algo detrás de esos ojos que no debería estar allí, aunque yo me repetí a mí mismo una y otra vez lo absurdo que era todo eso, tratando desesperadamente de convencerme de que solamente era mi imaginación, jugándome malas pasadas por todo lo que el Señor me había contado en la tarde. Así que solamente bajé las escaleras lo más rápido que pude y regresé a mi puesto de vigilancia. Ahí estaba, solo y vulnerable, sentado frente a las múltiples pantallas de las cámaras, dándole vueltas obsesivas a lo que acababa de suceder. Pero de pronto volví a detectar movimiento sospechoso en una de las cámaras, y era precisamente esa misma pantalla, la que enfocaba directamente a aquella tienda maldita del segundo piso. Pero esta vez lo pude ver con absoluta claridad, sin lugar a dudas ni interpretaciones. Algo, o alguien, estaba completamente parado dentro de esa tienda oscura, mirando fijamente hacia la cámara de seguridad y saludando con la mano muy lentamente, con movimientos mecánicos y deliberados, como si supiera perfectamente que yo lo estaba observando desde mi pequeña habitación de monitores. Fue algo tan tétrico, tan profundamente perturbador, que se me heló la sangre. De verdad amplié la imagen lo más que pude para poder ver de cerca, con el pulso temblándome. Y efectivamente tenía la misma forma inconfundible de aquel horrible maniquí de rostro demasiado humano. Por supuesto que ya no salí más a ver qué era lo que estaba sucediendo allá arriba. Al contrario, me quedé ahí completamente pasmado, sin saber exactamente qué hacer ante lo que estaba presenciando en esas pantallas parpadeantes. No sé cuánto tiempo transcurrió en ese estado de parálisis mental, pero de pronto, aquel maniquí simplemente se hizo hacia atrás, con movimientos fluidos y perturbadores, y ya no aparecía más en la toma de la cámara, como si se hubiera desvanecido en las sombras. Estar viendo aquello en tiempo real fue demasiado inquietante, y me dejó profundamente intranquilo y lleno de un terror silencioso. Puse un poco de música en mi teléfono para poder despejar mi mente atormentada e intentar tranquilizarme aunque fuera un poco, mientras seguía vigilando. Por supuesto, las múltiples cámaras de seguridad con creciente ansiedad, pero en eso, para mi absoluto horror, volví a detectar movimiento en aquella misma cámara maldita. Pero esta vez, no solamente se veía un único maniquí parado, detrás del ventanal diciéndome hola, con gestos mecánicos. No, ahora todo el ventanal estaba completamente repleto de maniquíes, docenas de ellos apretujados contra el cristal, todos saludándome al unísono, sonriendo con aquella sonrisa tan tétrica, artificial y brillante, que no puedo sacar de mi mente hasta el día de hoy, por más que lo intente. Yo salté literalmente de mi silla del susto que me invadió todo el cuerpo. Tuve que cambiar de toma de inmediato, presa del miedo más puro y visceral, pues ya no quería seguir viendo aquello que desafiaba toda lógica. Mi corazón palpitaba demasiado rápido, desbocado, y no podía dejar de repetirme a mí mismo que tenía que controlarme de alguna manera, pues no podía darme el lujo de renunciar a ese empleo necesario en mi primer día de trabajo. Pero todo mi ser, cada fibra de mi instinto de supervivencia, me pedía a gritos que lo hiciera, sin pensarlo más. Y es que yo ya no me sentía seguro en absoluto estando ahí solo. ¿Quién demonios se va a sentir seguro en un lugar donde los maniquíes cobran vida inexplicablemente por las noches? E incluso también durante el día, pues de repente recordé con escalofríos la historia perturbadora de aquella mujer y su hija pequeña. Tampoco se me salía de la cabeza la imagen mental de aquel maniquí, pidiéndole de manera siniestra a aquella pequeña inocente que le prestara sus ojos. Qué frase tan macabra, tan retorcida y enfermiza.
Si se lo están preguntando en este momento, sí renuncié al siguiente día, sin dudarlo un instante, y no me arrepiento en lo más mínimo de haberlo hecho. De hecho, pienso sinceramente que fue la mejor decisión que pude haber tomado en toda mi vida, pues no sé bien cuál es la verdadera intención de esos seres o no sé ni siquiera cómo llamarlos apropiadamente. Yo sé perfectamente que suena como una historia muy trillada, como algo sacado de una leyenda urbana barata, pero en realidad todo eso sucedió tal como lo cuento, y no dudo ni por un segundo que siga sucediendo en la actualidad, si es que alguien no ha vuelto a poner alguna queja formal ante las autoridades. Esos maniquíes no deberían estar en ese lugar. Algo muy malo habita en ellos. No sé cuál sea su historia oscura, o por qué razón cobran vida de esa forma antinatural, pero de lo que estoy completamente seguro es que no son buenos en absoluto. Les gusta alimentarse del miedo de la gente. Lo disfrutan de alguna manera retorcida. Y estoy convencido de que los dueños de aquel centro comercial saben perfectamente bien lo que ocurre cada noche con esos maniquíes malditos. Y aún así no han hecho absolutamente nada al respecto para remediarlo, pues no puede ser casualidad que ya varios guardias de seguridad consecutivos les hayan renunciado en un periodo muy corto de tiempo. Todos por la misma razón escalofriante. Y también se me hizo extremadamente extraño y sospechoso que me hicieran firmar un documento legal muy específico, donde claramente decía que yo no podía hablar de absolutamente nada, bajo ninguna circunstancia, de lo que hubiera vivido o presenciado en ese lugar durante mi estancia. Muy extraño todo aquello, demasiadas coincidencias oscuras. En fin, es algo que aún no se sabe con certeza, y la verdad, no creo que nunca llegue a saberse la verdad completa. Pero a mí personalmente me dejó marcado con un miedo rotundo y profundo hacia los maniquíes. Tanto que evito deliberadamente ir a tiendas de ropa donde sé que va a haber este tipo de maniquíes modernos con rostro realista. Esos que intentan ser demasiado humanos y cruzan esa línea invisible que no debería cruzarse. Hola a todos, me llamo Germán. Soy mexicano de nacimiento, pero llevo ya más de 20 años viviendo aquí en España. Dentro de mis primeros trabajos al llegar a este país fue el de guardia de seguridad en una hacienda antigua que se encuentra en las afueras de Madrid, perdida en medio de la carretera solitaria. Yo cuidaba el lugar exclusivamente durante las noches oscuras y silenciosas. Es una hacienda verdaderamente grande. Son varias hectáreas de terreno extenso rodeado de bosques. Esa hacienda era utilizada principalmente por gente muy adinerada que la rentaba para celebrar sus eventos sociales lujosos y exclusivos. Pero es un lugar extremadamente antiguo, con muchísima historia acumulada en sus muros. Una historia, debo decir, algo oscura y manchada de sangre, pues ese lugar, hace muchísimos años en el pasado distante, era nada menos que un templo de la Santa Inquisición, donde torturaron de formas inimaginables a miles de personas inocentes y, claro está, las privaron de su vida de las maneras más crueles y despiadadas. Así que ya se imaginarán ustedes todas las historias paranormales, todos los rumores sombríos que circulan en torno a ese lugar cargado de sufrimiento. Yo desconocía completamente todo ese pasado terrible cuando entré a trabajar ahí de velador nocturno. Así que estas son algunas de las cosas más perturbadoras que yo experimenté personalmente en ese lugar maldito. Una noche particularmente fría yo estaba cumpliendo mi guardia en la pequeña caseta de la entrada principal, cuando de pronto, sin previo aviso, vi a alguien, o algo, caminar lentamente por el patio oscuro de la hacienda. Se veía muy poco de esa figura, pues casi todo el lugar estaba sumido en penumbras profundas. Salí de inmediato a revisar con mi linterna en mano, y vi con claridad que aquella sombra alargada entró directamente a una construcción vieja que está prácticamente abandonada dentro de los terrenos de la hacienda. Ese lugar en particular nadie lo usa ya. Lleva décadas olvidado. La figura subió las escaleras exteriores, que están completamente abiertas a los elementos, medio derruidas, y entró silenciosamente a la parte superior del edificio. Yo seguí con cautela lo que pensé inicialmente que era una persona de carne y hueso que se había colado. Lo grité con voz firme: «Por favor, sal de ahí. No puedes estar en este lugar». Pero no hubo respuesta alguna. Mientras más me acercaba con pasos vacilantes, pude distinguir con horror a un monje completamente encapuchado, parado de manera antinatural, en esas escaleras abandonadas y cubiertas de musgo, pero lo más aterrador era que parecía que no tenía rostro alguno bajo su capucha.
pues no se veía absolutamente nada debajo de aquella capa oscura que lo cubría por completo, solo un vacío negro e insondable. Yo solté mi linterna del susto terrible que me invadió. El hombre, por lo que fuera, siguió subiendo las escaleras con movimientos lentos y mecánicos, sin dirigirme ni una sola palabra, sin voltear siquiera a mirarme. Yo, por supuesto, no quise seguirlo más allá. Me retiré del lugar poco a poco, caminando hacia atrás sin darle la espalda a aquella aparición. Iba caminando tenso por el patio, tratando de llegar de nuevo a la seguridad relativa de mi caseta. Y entonces, no sé por qué impulso, se me ocurrió voltear la cabeza una última vez para ver hacia aquel edificio abandonado. Les juro por todo lo que más quiero que vi a ese hombre, a ese moñe sin rostro, colgado del barandal del segundo piso, balanceándose suavemente en el aire nocturno, como si se hubiera quitado la vida, ahorcándose en ese mismo lugar, hace siglos. Yo empecé a correr con todas mis fuerzas, más rápido de lo que había corrido en toda mi vida, pues sabía en lo más profundo de mi alma que aquello no era un ser humano vivo. Volví a voltear cuando ya estaba casi por llegar a la caseta, pero la figura ya no estaba más allí. Ya no había absolutamente nada colgando, solo las sombras de la noche meciéndose en el viento frío. Yo estaba temblando, profundamente asustado y confundido, así que llamé de inmediato a mi esposa por el celular con manos temblorosas. Necesitaba desesperadamente hablar con alguien de confianza y desahogarme de alguna manera. Mi esposa. No estoy del todo seguro de que me haya creído completamente lo que le conté entre jadeos, pero sí logró tranquilizarme bastante, con sus palabras calmadas. Después de ese suceso escalofriante, todo empezó a ponerse progresivamente peor, en aquel lugar maldito. Las noches se volvieron más pesadas, más opresivas, y las apariciones más frecuentes y aterradoras. Las siguientes noches que trabajé en aquel lugar maldito, escuchaba constantemente cosas inexplicables, gritos desgarradores que venían desde la parte trasera oscura de la hacienda, llantos interminables y gemidos profundos de dolor que parecían surgir de las entrañas mismas de la tierra. Las primeras veces, debo admitir, sí pasaba a revisar con mi linterna temblando en la mano, y nunca era nada tangible. Nunca encontraba a nadie de carne y hueso, pero ya después de varias noches similares dejé de ir a investigar. Simplemente lo dejaba pasar con resignación, pues era más que obvio que no se trataba de gente viva la que producía aquellos sonidos aterradores. También recuerdo vívidamente una noche en particular, mientras hacía mi ronda rutinaria de vigilancia por el extenso lugar, cuando vi a una mujer completamente vestida de negro en la parte superior de esa construcción abandonada que tanto me perturbaba. Caminaba lentamente por toda la planta superior, dejándose mostrar de manera deliberada por las ventanas rotas y polvorientas, como si quisiera que la viera. Yo le tenía muchísimo respeto a todo aquello que presenciaba noche tras noche. Sabía en mi corazón que eran almas en pena, condenadas a vagar eternamente por ese lugar cargado de sufrimiento. Pues, como ya les conté con detalle, aquel sitio tiene demasiada historia oscura, repleta de cosas espantosas y atrocidades inimaginables que sucedieron ahí durante los tiempos brutales de la Inquisición. Cuando veía apariciones o escuchaba aquellos sonidos espectrales, solo me retiraba con paso apresurado y me encerraba en la relativa seguridad de mi pequeña caseta. Y desde ahí rezaba y pedía paz para esas almas atormentadas que no podían descansar. Les juro solemnemente que si en ese entonces hubieran existido ya los teléfonos celulares modernos con cámaras de buena calidad, yo sería completamente famoso en Internet por todo lo que pude haber grabado en ese lugar embrujado. Cosas paranormales muy claras me refiero. Evidencia irrefutable. Y yo no era en absoluto el único al que le habían pasado experiencias similares. Uno de los conserjes veteranos del lugar, que llevaba muchísimos más años trabajando ahí que yo, me contaba en voz baja que incluso la gente elegante y adinerada que iba a celebrar eventos sociales en ese lugar había experimentado repetidamente cosas paranormales perturbadoras durante sus fiestas. Por ejemplo, me contó con todo detalle que un día que se celebraba una boda lujosa en el salón principal, unas chicas jóvenes salieron corriendo muy asustadas, casi en pánico, desde el baño de mujeres. Le dijeron inmediatamente al señor conserje que alguien estaba gritando de manera muy fea y desgarradora en uno de los compartimentos del baño, que lloraba muchísimo con un dolor imposible de describir.
Pero lo extraño era que definitivamente no era nadie de las invitadas a la boda, pues al asomarse con cautela por debajo de la puerta del cubículo, vieron claramente que la persona que estaba ahí dentro traía puesta como una bata negra antiquísima y unos guaraches muy viejos y desgastados. Yo a otra época completamente diferente. Las chicas le habían preguntado con preocupación si se encontraba bien, pero aquella presencia no le respondía ni una palabra. Por eso fueron corriendo a pedirle ayuda urgente al conserje del lugar. Pero cuando el señor finalmente entró con determinación al baño para averiguar qué demonios estaba sucediendo, ya no había absolutamente nadie ahí, en ninguno de los baños. Todo el lugar estaba completamente vacío y en silencio. Todo aquello quedó envuelto en el misterio más absoluto. También me contó con voz grave que en otro evento social diferente, una celebración familiar, un niño pequeño se perdió misteriosamente dentro de los terrenos de la hacienda, cuando sus padres angustiados se dieron cuenta de que el pequeño no estaba por ningún lado visible. Entraron en completo pánico desesperado, y todos los invitados presentes y el personal del lugar empezaron a buscarlo frenéticamente por todas partes. De pronto, para alivio y confusión de todos, el niño apareció bajando tranquilamente por las escaleras de piedra de aquella construcción abandonada tan siniestra. Venía caminando como si nada extraordinario hubiera pasado, sonriendo incluso, y cuando su mamá, alterada, le preguntó con urgencia que qué demonios hacía allí arriba en ese lugar peligroso, el niño respondió con total naturalidad que un señor muy amable con una capa oscura le había hablado con voz suave y que habían estado jugando juntos con una cuerda larga en la parte de arriba del edificio, pasando un rato divertido, cuando los empleados alarmados subieron rápidamente las escaleras para revisar de quién se trataba ese extraño que había estado con el niño. No encontraron a nadie en absoluto en todo el lugar. El sitio estaba completamente desierto y silencioso, cuando el conserje me contó esa anécdota escalofriante con todo lujo de detalles. De inmediato supe sin lugar a dudas que se trataba precisamente de ese mismo monje espectral sin rostro, que a mí también se me había parecido aquella noche terrible. Estas son solo unas cuantas de las múltiples anécdotas perturbadoras que han ocurrido a lo largo del tiempo en ese lugar cargado de energías oscuras, pero estoy completamente seguro de que a lo largo de todos estos años han pasado, y seguirán pasando inevitablemente, muchísimas experiencias más aterradoras, pues el lugar esconde en sus muros antiguas historias verdaderamente aterradoras de sufrimiento humano, y esas almas atormentadas seguirán atrapadas ahí, vagando sin rumbo para siempre, sin poder encontrar la paz que tanto merecen. Yo, después de cumplir apenas un año completo, me salí definitivamente de trabajar en ese lugar embrujado, por mi propia salud mental, pero tengo guardadas en mi memoria muchísimas más anécdotas escalofriantes que con gusto se las contaré en otra ocasión. Si les interesa escucharlas, gracias sinceras por escucharme con paciencia. Mi nombre es Paulo, y me dediqué durante unos meses intensos a ser guardia de seguridad o velador, como gusten llamarle ustedes, de un centro comercial bastante conocido que hay en mi ciudad natal. Esto que voy a contarles pasó en Puerto Vallarta hace ya algún tiempo. Como dije al principio, yo trabajaba cuidando y vigilando ese centro comercial exclusivamente durante las largas noches. Es un lugar cerrado pero algo grande en dimensiones. Cuenta con 2 pisos completos y tiene todo tipo de tiendas comerciales de diversas categorías. Recuerdo con claridad que la primera noche que yo entré oficialmente a trabajar ahí, el velador del turno del día, que estaba por retirarse, se presentó cordialmente conmigo y platicamos un poco para conocernos, pero durante aquella conversación inicial hubo algo muy específico que me dejó profundamente pensando y un poco inquieto, pues aquel hombre me dijo con toda seriedad que si llegaba a escuchar voces extrañas viniendo desde el segundo piso durante mi guardia nocturna, que por favor no me asustara demasiado y que simplemente las ignorara lo mejor posible. Me explicó que él antes tenía precisamente ese turno de noche y que nadie le había advertido sobre aquello, y por eso se llevó un susto terrible la primera vez que lo experimentó. Yo le pregunté intrigado que quiénes eran esas voces, de dónde venían, y me respondió con voz baja que nunca era nadie real cuando iba a revisar, que también otros compañeros guardias habían escuchado gritos penetrantes y gente hablando claramente en la parte de arriba del edificio, pero que cada vez que subían a revisar con sus linternas, todo estaba completamente vacío y en silencio absoluto. Después de compartir esa advertencia inquietante, se despidió de mí con un apretón de manos y me deseó genuinamente buena suerte en mi nuevo trabajo. Yo,
La verdad sea dicha, no le creí del todo, en ese momento. Pensé con cierto escepticismo, que solo quería asustarme un poco por ser el nuevo empleado, como una especie de broma de iniciación. Así que entré con confianza a la pequeña oficina equipada que se encuentra estratégicamente en la entrada principal del centro comercial. Ahí era donde debía permanecer la mayor parte del tiempo, vigilando atentamente las múltiples cámaras de seguridad y dando rondines periódicos por todo el centro, a lo largo de las largas horas de la noche. Ya todo el lugar estaba sumido en oscuridad profunda. Solo había algunos pequeños focos de emergencia, encendidos en ciertas partes estratégicas de todo el establecimiento comercial, creando sombras alargadas y extrañas. Ya eran aproximadamente las 2 de la madrugada. Yo estaba comiendo tranquilamente mi cena fría mientras seguía vigilando con atención todas las pantallas de las cámaras, cuando de pronto, sin previo aviso, escuché claramente gritos agudos resonando en la parte superior del edificio, tal cual aquel hombre me había advertido apenas unas horas antes. Yo abrí inmediatamente la puerta de la oficina con el corazón acelerado y salí armado únicamente con mi linterna a revisar qué demonios estaba ocurriendo. Entre más me acercaba subiendo las escaleras, más fuertes y claros se escuchaban aquellos sonidos perturbadores. Pero el hombre veterano olvidó decirme un detalle crucial que no serían simples gritos, sino lamentos absolutamente aterradores, desgarradores, como si esas personas invisibles les estuvieran haciendo algo horrible e inimaginable en ese mismo instante. Es la mejor manera en que puedo describirles con palabras esos gritos que me helaron la sangre. Yo subí las escaleras con piernas temblorosas y empecé a caminar lentamente por toda la extensión de la segunda planta comercial, revisando meticulosamente cada tienda cerrada, cada local oscuro, para asegurarme de que no hubiera absolutamente nadie escondido ahí. Entre más me acercaba hacia el fondo de la parte derecha de ese piso superior, más fuertes e intensos se escuchaban aquellos lamentos imposibles de ignorar, hasta que finalmente llegué a la última tienda del pasillo. Era una tienda departamental grande, que prefiero no mencionar el nombre por respeto, pero es muy conocida y reconocida aquí en todo México. De ahí, específicamente de su interior oscuro, venían claramente esos gritos escalofriantes que perforaban la noche. Me asomé con cautela por los grandes vidrios hacia el interior profundo de la tienda, alumbrando todo meticulosamente con el haz de luz de mi linterna, pero no había absolutamente nadie visible ahí dentro. Las perchas con ropa colgaban inmóviles como fantasmas silenciosos. Yo volví finalmente a mi puesto en la parte de abajo, con paso apresurado, pues realmente no había nada físico que yo pudiera hacer al respecto. Los lamentos continuaron resonando por todo el edificio vacío, hasta que dieron exactamente las 3 de la madrugada, y después cesaron abruptamente. La noche transcurrió tranquila el resto del turno. Yo estaba bastante confundido por lo sucedido, pero no soy una persona que se asuste con demasiada facilidad. Debo confesarlo. Soy amante del género de terror igual que ustedes que me escuchan. Y para serles completamente sincero, en ese momento estaba incluso algo emocionado de que me hubiera sucedido mi primer encuentro, o suceso paranormal real y verificable. Aunque esa emoción ingenua me duraría muy poco tiempo, pues ese mismo día, al salir de mi trabajo por la tarde siguiente, fui a comer casualmente con una amiga cercana, y le comenté de manera casual lo que me había sucedido durante mi primer día de trabajo nocturno. Ella me preguntó con interés cuál centro comercial era específicamente, y al decírselo con naturalidad, se quedó completamente viéndome fijamente con una cara de sorpresa y preocupación genuinas. Yo le pregunté extrañado que qué sucedía, qué era lo que sabía. Entonces ella me preguntó con voz seria que si acaso no sabía yo de la tragedia terrible que sucedió precisamente ahí hace algunos años. Le contesté honestamente que no tenía idea de nada, que qué era lo que había sucedido en ese lugar. Ella entonces me contó con detalle que hacía aproximadamente unos 10 años, donde ahora se encuentra ubicada esa tienda departamental que les menciono. Antes funcionaba un salón de eventos sociales muy concurrido, y un día fatídico en que se celebraba una despedida de soltera alegre y llena de vida. Hubo una fuga masiva de gas en la cocina industrial del salón. Nadie de los presentes se dio cuenta del peligro a tiempo, hasta que explotó violentamente todo el lugar en una bola de fuego. Todo el personal completo de cocineros que trabajaba en la parte trasera falleció instantáneamente calcinado, y hubo muchísimas personas, invitados inocentes de la fiesta,
que salieron gravemente heridos con quemaduras terribles, y algunos de ellos también habían perdido trágicamente la vida en el acto, incluyendo a la futura novia, quien murió en lo que debía ser uno de los días más felices de su existencia. La noticia fue extremadamente viral y conmocionó a toda la ciudad en ese entonces. Pasó más de un año entero, y ese lugar siniestro seguía completamente deshabitado y abandonado. Nadie que fuera al centro comercial renovado podía siquiera pasar cerca de esa zona, pues las autoridades tenían acordonado todo el perímetro por seguridad y respeto, hasta que finalmente, 2 largos años después del incidente, esa conocida tienda departamental rentó oficialmente el lugar y lo remodeló por completo, tratando de borrar el pasado. Yo me puse profundamente triste al escuchar ese relato desgarrador. Ya después, llegando a mi casa, lo busqué obsesivamente en internet y leí la noticia completa, con todos sus detalles macabros y fotografías del lugar destruido. Yo no sabía absolutamente nada de aquella tragedia, pues yo apenas tenía 3 años escasos que me había mudado a vivir a esa ciudad costera. Yo soy originario de Oaxaca, así que toda esa historia me era completamente desconocida. Así que ya no estaba para nada emocionado con mi trabajo. Ahora sí estaba genuinamente asustado y profundamente triste, pues era más que obvio y lógico que esos gritos desgarradores, que se escuchaban puntualmente cada noche en ese lugar, eran las voces de toda esa gente inocente, que tristemente perdió la vida en aquel incendio, de la forma más horrible y dolorosa que uno pueda siquiera imaginar. Yo duré trabajando ahí algunos meses más, aguantando cada noche, hasta que finalmente encontré un trabajo mejor pagado en otro lugar, más tranquilo. Pero durante todo el tiempo que estuve trabajando en ese centro comercial embrujado, sin fallar ni una sola noche, a las 2 de la madrugada en punto se empezaban a escuchar puntualmente esos lamentos aterradores que me erizaban cada vello del cuerpo. Yo ya definitivamente no salía más de mi pequeña oficina a investigar. Preferí simplemente encerrarme con seguro en la puerta y poner música a todo volumen posible en mis audífonos para intentar no escuchar conscientemente aquellos llantos desgarradores del más allá. Los sonidos espectrales duraban aproximadamente una hora completa, a veces un poco más. Después de ese periodo, cesaban abruptamente como si nunca hubieran existido, y ya no se volvían a escuchar en todo el resto de la noche hasta el amanecer. Yo personalmente nunca vi nada visualmente extraño, ni apariciones manifiestas en el lugar, aparte de escuchar constantemente los lamentos nocturnos que me perseguían. Pero el señor velador que originalmente me había advertido de esos gritos, con el tiempo se hizo buen amigo mío de confianza, y me platicaba en nuestras conversaciones que cuando él estuvo trabajando en el turno de noche durante su época, también veía frecuentemente siluetas oscuras y difusas, moviéndose dentro de esa tienda maldita. Figuras que luego simplemente se perdían y se desvanecían en la nada absoluta sin dejar rastro. Y también me comentó que era amigo cercano de algunos de los empleados que trabajaban durante el día en esa misma tienda. Y ellos le contaban confidencialmente que cuando estaban a punto de cerrar el local por la tarde, cuando ya solo quedaban únicamente los empleados haciendo el cierre, veían con sus propios ojos cómo los carritos de mandado se movían completamente solos por los pasillos, deslizándose sin que nadie los tocara. Y también varios de ellos han escuchado claramente que alguien invisible platica y conversa dentro de la oficina privada del gerente, cuando él ya no se encuentra físicamente ahí en el edificio, cuando ya se ha ido a su casa. No cabe la menor duda en mi mente de que todas esas almas atormentadas siguen atrapadas eternamente en ese lugar maldito, sin poder encontrar la paz que tanto necesitan y merecen. Gracias sinceras por escuchar mi historia hasta el final. Hasta pronto, y que descansen bien esta noche.